Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero que me acompañen a orar para que el Señor bendiga la exposición de su palabra en este momento. Oremos. Dios del cielo y de la tierra, te alabamos. Gracias por el día en el cual tú nos has permitido, oh Señor, estar en tu casa para alabarte y escuchar tu palabra. Te pedimos ahora que, Señor, tú dispongas nuestros corazones y que podamos estar atentos a pesar de las distintas distracciones que puedan presentarse, estar atentos a tu verdad y recibir como de ti esta tu palabra. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que escuchan, cada uno de los que ven, pero más importante, que tú, oh Señor, des oído para escuchar, un corazón para entender y ojos para ver tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos recibir tu palabra con mansedumbre y ponerla en práctica. Perdona nuestros pecados por los méritos de Jesucristo y fortalécenos por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. En el sermón anterior yo prediqué y vimos cómo Jesús espera que nosotros oremos y también Él nos enseñó a orar. Dije que el Padre Nuestro es una oración modelo en el cual o la cual contiene ideas o principios que deben estar presentes en nuestras oraciones. Y a través de esta oración modelo, Jesús nos enseñó a lo siguiente. Primero, a acercarnos a Dios con confianza y reverencia. Segundo, que cuando nos acercamos a Dios o nosotros oramos, debemos pedir y desear que Dios sea visto y tratado de acuerdo a su grandeza. También Jesús nos enseñó que debemos pedir que Dios reine en los corazones y que ese reino que ha sido inaugurado con su primera venida también sea completado. En el Padre Nuestro también Jesús nos enseñó que la voluntad de Dios sea hecha en y a través de nosotros. También nos invitó a reconocer nuestra dependencia de Dios y pedirle que provea para cada una de nuestras necesidades. También nos dijo que debemos pedir que Él perdone nuestros pecados, pecados que nosotros cometemos a diario, y que nos libre finalmente de pecar contra Él. Este es el último sermón de la serie sobre el uso de los medios de gracia. Y hoy vamos a considerar el tercer medio de gracia, que es el congregarse como iglesia. Y tengo que confesar que al preparar este sermón fue un reto para mí, debido a que muchas iglesias hoy en día no se están congregando en un edificio debido a la pandemia del COVID-19. Pero mientras pensaba en esto, recordé que esa medida es una excepción. Esta medida que las iglesias han tomado es temporal y no la regla general. Aunque la aplicación va a variar, el principio sigue siendo el mismo. El sintonizar, y esto es algo que voy a repetir a lo largo del sermón y quiero que recordemos esto, que el sintonizar, la transmisión de la adoración congregacional es muy útil cuando tenemos razones justificadas por las cuales no podemos congregarnos. Es muy útil, pero como vamos a ver, nunca será un sustituto del congregarse como iglesia. Nunca estuvo o está supuesto a ser un sustituto de congregarse como iglesia. El autor del libro de Hebreos fue inspirado por Dios para escribir a cristianos judíos o a judíos convertidos al cristianismo que estaban sufriendo persecución y otras aflicciones en un mundo caído. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 nosotros vemos cómo el autor muestra que Jesucristo es superior. Por un lado, Él es superior a los ángeles, pero también Él es superior a Moisés. Y Él es a quien apuntan los sacrificios del Antiguo Testamento y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Todo apunta a Él, quien es superior. Y nosotros vemos en el capítulo 10 del libro de Hebreos, allí se nos recuerda que nosotros no somos, o dicho de otra manera, somos salvos por la obra de Jesucristo.
Su cuerpo fue clavado en una cruz y su sangre fue derramada allí. A pesar, hermanos, a pesar, amigos, de que Él fue el único, no ha habido ni habrá nadie como Él. A pesar de que Él fue el único que siempre amó y toda su vida se caracterizó por hacer buenas obras. A pesar de eso, Él fue, como dije, clavado a una cruz y su sangre fue derramada allí. ¿Y por qué? ¿O para qué? Todo eso para que nuestros pecados, los pecados tuyos y los pecados míos, nuestros pecados sean perdonados y nosotros podamos ser aceptados en la presencia de Dios. No renuncien a su fe en Jesucristo, dice el autor de Hebreos. Sigan aferrándose por la fe a Él, sabiendo que hay un eterno galardón. Esas serían las palabras del autor de Hebreos, tanto para sus receptores originales como para nosotros hoy. El congregarse como iglesia es un medio para perseverar y al mismo tiempo una manera de demostrar que nosotros no hemos renunciado a Jesucristo. Como un pedazo de carbón que necesita estar junto a los demás para permanecer encendido, así también tú y yo necesitamos estar junto a nuestros hermanos para perseverar en Jesucristo. Y eso es lo que Hebreos, o el autor de Hebreos en el capítulo 10 nos recuerda. El pasaje bíblico que vamos a considerar en el día de hoy, o en la tarde de hoy, es Hebreos capítulo 10, los versículos 24 y 25. Ahí vamos a concentrar nuestra atención. Los versículos 24 y 25 dicen lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestro pasaje comienza con el siguiente mandamiento: considerémonos unos a otros. Y eso no es un pensamiento esporádico o accidental. Aquí cuando dice considerar significa pensar de principio a fin, pensar decididamente, concentrarse al nosotros fijar nuestro pensamiento, estar atento, y todo eso dice que debemos hacer. La misma palabra se utiliza en Hechos capítulo 11, versículo 6, que dice: cuando fijé en Él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Esa es la misma palabra que se utiliza cuando dice que debemos considerarnos. Y por el contexto nosotros sabemos que los unos a los otros de los cuales se habla aquí se refiere a cristianos. Pero nosotros preguntamos, ¿de quién es ese trabajo? ¿De quién es ese trabajo de considerarnos? ¿Será un trabajo de los pastores? Y la respuesta es no únicamente. Es, según el texto que estamos viendo, de los unos a los otros. No es un trabajo únicamente de quienes tienen el don de la exhortación. No es un trabajo únicamente de aquellos que ejercen sus dones y ejercen sus talentos de forma visible. Por ejemplo, el líder de adoración, el músico, los maestros, los diáconos. No es trabajo exclusivamente de ellos. Pensar en, así traduce otra versión, preocuparse por, tener en cuenta a los hermanos, es trabajo, según nos dice este pasaje. ¿Saben de qué? De cada miembro de la iglesia. Cada miembro. Y eso es algo que aquellos que no son pastoreados, o que son pastoreados, eso es algo que aquellos que son pastoreados deben también hacer con sus pastores. Recuerden, es los unos a los otros. Y me voy a atrever aquí a decir algo que tal vez los pastores de esta iglesia no se atrevan a decir.
Escuché esta ilustración que voy a usar ahora del pastor Sugel Michelin. Pensemos en una esposa que se esfuerza, se esmera el doble una noche en preparar una cena especial para su esposo. Ella cuida cada detalle para agradar a su esposo. Pero cuando llega la hora de la cena, su esposo la llama y le dice: te llamo para hacerte saber que no voy a comer en casa hoy, porque me voy a quedar a comer en casa de mi madre. ¿Cómo ustedes creen que se sentirá esta esposa después de tanto empeño y después de tanto esfuerzo y de esperar y anhelar que su esposo venga? ¿Cómo ustedes creen que se sentirá esta esposa después de haber escuchado esta llamada? Bueno, algo similar pasa cuando tu pastor se esfuerza durante toda una semana para preparar un buen sermón que sea beneficioso para ti, y llega el domingo y él está listo para exhortarte y ser exhortado por ti también, pero tú le escribes un mensaje de WhatsApp diciendo que no vas a ir hoy. Hermano, ¿qué te describe mejor? ¿Eres de los que siempre están activamente preocupándose por el hermano? ¿O eres de los hermanos pasivos por los que siempre se están preocupando? Según este pasaje de Hebreos, tú no deberías ser uno de dos, tú deberías ser tanto uno como otro. Tú deberías tanto preocuparte por tu hermano como dejar que tu hermano se preocupe por ti. Tus hermanos necesitan de ti, pero tú también necesitas de tu hermano. Y esta consideración unos a otros debe llevarnos a algo más, no se queda allí. Pensamos decididamente en nuestros hermanos para algo, en otras palabras, esto tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El autor lo dice en el mismo versículo: estimularnos. La palabra que se utiliza aquí para estimularnos es muy interesante. Se utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a una provocación que golpea o corta a alguien para que responda. Pero vamos a calmarnos. Aquí no se refiere a, o no se está mandando a golpear o a cortar a los hermanos. El énfasis aquí está en provocar a alguien a que responda. Mientras algunos provocan a otros a pleitos con lo que dicen o hacen, aquí se nos llama provocar a los hermanos en un sentido positivo. El versículo dice que debemos provocar a los hermanos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. La palabra que se traduce aquí como amor es ágape. Pero como he mencionado en otros sermones, es un error decir que ese amor es un amor que no tiene nada que ver con los sentimientos. Es un error pensar eso. Recuerdo que en el último sermón decía, no en el último sermón, sino en el sermón que prediqué acerca de 1 Corintios 13, decía que muchas de las cosas que el amor hace allí en 1 Corintios 13 se originan en el interior nuestro. Por ejemplo, la benignidad, el no envidiar, el no guardar rencor, el gozo. Si este amor del cual se habla aquí en Hebreos y en otros pasajes de la Biblia fuera solo buenas obras, entonces el autor de Hebreos estaría siendo redundante cuando dijera para estimularnos a las buenas obras, si eso es lo que significara amor, y a las buenas obras. Ahí habría una redundancia. Pienso que cuando se menciona aquí amor se refiere a los afectos. No podemos hacer que la flor crezca, pero sí podemos abonar la tierra y regar la planta a diario. Algo similar nosotros, tú y yo, podemos hacer para estimularnos al amor unos a otros.
Debemos estimularnos, debemos incitarnos, debemos provocarnos a amar primero a Dios y después a nuestros hermanos. Provocarnos unos a otros a deleitarnos en Dios. Provocarnos unos a otros a desear a Dios. Provocarnos unos a otros a gozarnos en Dios. Provocarnos unos a otros a atesorar a Dios por encima de todo. En segundo lugar, también debemos provocarnos unos a otros a gozarnos en nuestros hermanos, a valorarlos, a compadecernos de ellos, especialmente en sus necesidades. No es suficiente con hacerles buenas cosas si nuestro corazón no es sincero o no tiene un sincero interés en el bienestar de nuestros hermanos. Por eso Romanos 12:9 dice que nuestro amor debe ser sin fingimiento. En palabras de Matthew Henry, los cristianos deben tener una tierna consideración y preocupación los unos por los otros. Ellos deben considerar afectuosamente cuáles son sus deseos, debilidades y tentaciones. Termina la cita. Ahora, si tú no sientes este amor, la solución no es decir, bueno, entonces yo no voy a hacer nada. Esa no es la solución, eso sería hacer algo mucho peor. La solución es que después de que nosotros hemos confesado eso a Dios y le hemos pedido que nos ayude, la solución es hacer como dice este versículo, provocarnos unos a otros al amor. También es un error, por el otro extremo, decir que el amor que la Biblia nos llama a tener es solamente sentimientos. La Biblia nos permite poner en duda a aquel que dice que ama, pero no hace nada a favor de su hermano. El amor es tanto sentimientos como acciones, no uno sin el otro, es ambos, sentimientos y acciones. Y en muchos pasajes de la Biblia, el amor va acompañado con buenas obras y este pasaje de Hebreos es un ejemplo de eso. No solamente dice que debemos provocarnos al amor, como ya hemos visto, sino que también dice que debemos provocarnos a las buenas obras. ¿Cuáles son algunas de esas buenas obras? Dentro del mismo libro de Hebreos nosotros podemos encontrar algunas como servir a los hermanos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Otra también forma de mostrar amor, o dicho de otra manera, demostrar amor a través de buenas obras es la hospitalidad, o poner nuestra casa al servicio de los hermanos. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Otra buena obra que nosotros encontramos en el libro de Hebreos es visitar a los hermanos. Y en el libro de Hebreos específicamente se refiere a aquellos que estaban presos. Capítulo 13, versículo 3, dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En Hebreos 6:10, un pasaje que acabé de leer, nosotros nos encontramos con esta misma combinación de amor y buenas obras que aparece en Hebreos 10:24. Volvamos a leer este versículo. Dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y lo primero que yo quiero que veamos en este versículo es que una de las maneras en las cuales nosotros demostramos amor a Dios es sirviendo a nuestros hermanos. El que dice yo amo a Dios, pero no a su iglesia, o yo amo a Dios, pero no sirvo a la iglesia, miente.
Le pregunto a aquellos que son padres, ¿ustedes me creerían si yo les dijera que yo los amo a ustedes, pero al mismo tiempo maltrato a sus hijos? Aquellos que son esposos, ¿ustedes me creerían si yo les dijera que yo los amo a ustedes, pero al mismo tiempo insulto a su esposa? De la misma manera, Dios no le cree a aquellos que dicen, Dios, yo te amo, pero no sirven a los que son de Dios. Segundo, Dios, vemos en Hebreos 6:10, Dios recompensa a aquellos que aman su nombre y sirven a su iglesia. Él no va a olvidar, como dice otro pasaje en la Biblia, ni un vaso de agua que tú le des a sus hijos. Y esto de recompensar fue una iniciativa de Dios. Nosotros no fuimos a Él exigiéndolo o exigiéndole que Él haga de esa manera. Eso salió de la abundancia de la gracia del corazón de Dios. Y tercero, Hebreos 6:10 nos provee una manera práctica de provocarnos unos a los otros al amor y las buenas obras. ¿Cuál es esa manera? Recordándonos que Dios recompensa y recordándonos que Dios va a recompensar a aquellos que sirven a el pueblo de Dios, demostrando así su amor por Dios. Volviendo a Hebreos 10:24, podemos resumir el llamamiento de este versículo de la siguiente manera: planeen cómo provocar a sus hermanos a amar y a hacer buenas obras. El versículo 25 nos muestra la manera en la que nosotros hacemos eso. Primero se muestra la manera negativa, no dejando de congregarnos, y positivamente exhortándonos. Veamos primero no dejando de congregarnos. Congregarse tiene dos componentes: personas y un lugar. Personas, porque la iglesia no es un lugar sin personas, pero también tiene el componente de un lugar, porque ese grupo de personas está llamada, como vemos en este versículo, a reunirse en un lugar. Y según Hechos 2:42, la costumbre de la iglesia primitiva ha sido congregarse para escuchar la predicación de la palabra, para orar, para tener comunión y para tener la Santa Cena. Esa es la regla general, congregarse. Lo que estamos haciendo ahora es una excepción. Lo que estamos haciendo ahora es una medida temporal. No nos estamos congregando presencialmente, o no nos estamos congregando tan ampliamente o presencialmente tan amplio como antes, en sumisión primero a las autoridades, como nos llama Romanos 13, y por misericordia o amor a nuestros hermanos, a lo que nos llama Jesús en Mateo 9:13. Richard Baxter dijo: si el magistrado, por un bien mayor como la seguridad común, prohíbe las asambleas de la iglesia en un momento de pestilencia, asalto de enemigos o fuego o una necesidad similar, es nuestro deber obedecerlo. Debido a que los deberes positivos dan lugar a esos grandes deberes naturales que son su fin. Cristo se justificó a sí mismo y a sus discípulos en la violación del descanso externo del sábado, porque el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, termina la cita. La Biblia misma reconoce que hay razones justificables para ausentarse de la iglesia como una medida temporal. Debido a alguna enfermedad, es una razón justificable. Por ejemplo, en Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Nótese que se dice, llame a los ancianos de la iglesia. Esta persona no se congregó como iglesia. Pero vuelvo a repetir, porque no quiero que olvidemos eso, ni que malinterpretemos este punto. Esa es la excepción, eso es la excepción temporal. La regla general es no dejar de congregarnos. Y eso no se refiere a personas abandonando la iglesia local una vez y para siempre. Se refiere más bien a personas dejando de reunirse regularmente como iglesia. Nótese que dice como algunos tienen por costumbre, y una costumbre es algo que tú haces no una vez sino regularmente. Algunos tienen la costumbre de congregarse y rara vez no se congregan. Pero otros, dice el autor de Hebreos, tienen la costumbre de no congregarse y rara vez se congregan. Para algunos es raro que no se congreguen. Para otros es raro que se congreguen. Y cuando tú dejas de congregarte sin causa justificada y pasa un domingo y pasa otro domingo y pasa otro domingo, estás dejando de congregarte. Y dejar de congregarse, según vemos aquí, es un pecado. ¿Cómo se relaciona el estimularse al amor y a las buenas obras con congregarse? ¿Cuál es la relación del versículo 24 con el versículo 25 de Hebreos 10? Y esta es que ese estimularse tiene lugar principalmente en el contexto de los hermanos congregados como iglesia en un lugar. Ciertamente el estimularse al amor y a las buenas obras va más allá de la iglesia reunida, pero no es menos cierto que comienza con la iglesia reunida en un lugar. Lo próximo que nosotros vemos en el versículo 25 es la manera positiva en la cual nos estimulamos al amor y a las buenas obras, y esta es exhortándonos. Lo que significa literalmente hacer un llamado de cerca, hacer un llamado personal. Es decir, que el estimularnos a las buenas obras y el estimularnos al amor comienza con palabras y termina en acciones. Y esta exhortación de la cual se habla aquí en otros pasajes de la Biblia puede venir en distintas formas. Puede ser un llamado a perseverar en Jesucristo, como claramente nosotros vemos en el contexto de Hebreos 10. A través del arrepentimiento diario de nuestros pecados y la confianza diaria en Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador. Pero esta exhortación también puede ser una instrucción de cómo hacer algo que Dios espera de nosotros, o dicho de otra manera, un llamamiento a vivir de acuerdo a la santidad de Dios, como dice 1 de Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria. Esta exhortación también puede ser una exhortación por medio de una canción con letras saturadas de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero esta exhortación también puede ser una consolación ante una circunstancia difícil, como nosotros vemos en Hechos 15:32. También puede ser un ánimo a los hermanos para que continúen haciendo algo bueno, como dice Hechos 14:22. Puede también ser un ruego para que los hermanos hagan alguna cosa buena, como dice 2 de Corintios 5:20. Puede ser por medio de un mensaje escrito, como dice Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esta exhortación también puede ser una reprensión.
llamando a los hermanos a reconocer su pecado y a apartarse de él cuando no se está amando y no se está viviendo en buenas obras, tal como se manda aquí en Hebreos. Y el mismo autor de Hebreos nos muestra cuán importante es esta exhortación de los unos a los otros. En Hebreos 3, 12 y 13, él dijo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Allí se nos dice que esta exhortación es un remedio contra el endurecimiento por causa del pecado. El pecado, hermanos, si no lo sabías, según este pasaje, engaña. ¿Y tú sabes cuál es el problema de aquel que ya está engañado? Es que aquel que ya ha sido engañado no sabe que está engañado. Él cree que todo anda bien y tiene que otra persona venir y mostrarle que él no está tan bien como piensa. Cuando el pecado te engaña, dice Hebreos 3, tu corazón se endurece. Y el endurecimiento puede llevarte a apartarte del Dios vivo. Misael, alguien podría decir: creo que tú estás exagerando un chin. Pero no soy yo quien digo eso. Es el Dios de Hebreos 3, 12 y 13. Y no es una exageración. Ustedes recuerdan el estudio que fue dirigido por Howard Hendricks. Después de examinar a 246 hombres que estaban en el ministerio a tiempo completo y cayeron en pecado escandaloso en un periodo de 2 años, este profesor del seminario de Dallas se dio cuenta de que estos hombres tenían cosas en común, y una de esas cosas en común que ellos tenían es que ya no oraban, ya no leían la Biblia ni adoraban como iglesia. Así que esto no es una exageración y las estadísticas lo confirman. Eso no significa que un cristiano verdadero puede perder su salvación o que congregarse como iglesia es lo que nos va a llevar al cielo. Lo que esto sí significa es que congregarse como iglesia es uno de los medios que Dios ha establecido para preservarnos, y el uso de estos medios y de este medio que estamos considerando hoy va a caracterizar la vida de todo cristiano verdadero. Timothy Lane y Paul Tripp dicen: las Escrituras nos llaman a estar íntimamente conectados a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nuestra comunión es un ingrediente esencial, hago énfasis ahí, un ingrediente esencial para el cambio duradero. La obra de redención envuelve nuestra relación individual con Cristo junto a nuestras relaciones con otros. Termina la cita. Por eso, el no congregarse como iglesia es tanto un pecado como una tontería. Hermanos, el llamamiento a congregarse viene de Dios para tu bien. Así que aquel que tiene como costumbre no congregarse está en un mayor peligro que un paciente asintomático de COVID-19 que rehúsa ir al médico y someterse al tratamiento. Nuestro pasaje bíblico concluye diciendo que con más razón o mucho más, esa exhortación de la cual hemos estado hablando, esa exhortación, ese estímulo, esta provocación al amor y las buenas obras, debe hacerse cuando nosotros vemos que aquel día se acerca. Y yo pregunto, ¿qué día? El día en el cual Jesucristo vendrá a la tierra por segunda vez. En ese día las aflicciones de los cristianos van a acabar de una sola vez y para siempre. Pero también la Biblia nos dice que en la segunda venida de Jesucristo, nosotros, este evento debe motivarnos a rechazar todo pecado y a abrazar toda virtud que se encuentra en Jesucristo.
Por ejemplo, Romanos 13, 11 al 13 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. En este caso, la venida de Jesucristo por segunda vez a esta tierra debe motivarnos a abrazar todo lo que es santo y a rechazar todo lo que es pecaminoso, para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre amándonos y haciéndonos bien los unos a los otros. Y debemos tener presente, según el autor de Hebreos, que ese día del Señor, o en ese día por su bondad, no por nosotros, sino por su bondad, por su gran bondad, no por la grandeza de nuestra obra, sino por la grandeza de su bondad, en ese día en el cual Él venga por segunda vez, Él va a recompensar a los suyos. Notemos otra vez el versículo 23 de Hebreos 10, que dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestro Señor nos ha hecho una promesa y Él vendrá a cumplirla, y por eso nosotros debemos mantenernos firmes. Y si el autor de Hebreos dijo eso, probablemente antes del año 70 después de Cristo, cuando se escribió esta carta, que el día de la segunda venida de Jesús se acerca, hermano, amigo, mucho más cerca está hoy. Y las guerras que hay en este mundo, los desastres naturales que suceden, e incluso el COVID-19 confirma esta realidad. No podemos decir que será en este año, tampoco podemos afirmar o asegurar que será en el año que viene, pero sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que está más cerca que ayer la segunda venida de Jesucristo. Y por eso, exhortémonos al amor y a las buenas obras en el contexto de la iglesia reunida. ¿Cómo luce esta iglesia de la cual hemos estado hablando? Si pudieras imaginarla, ¿qué verías? Yo veo a hermanos ansiosos de reunirse como iglesia y no ansiosos de que se acabe la reunión. Yo veo a hermanos que se preocupan por sus hermanos, específicamente o especialmente aquellos que se ausentan a las reuniones de la iglesia. Veo hermanos que en vez de reunirse en la parte trasera del templo a criticar, se estimulan a amar a la iglesia, recordándose unos a otros quién es la iglesia, la familia que Dios ama, el cuerpo de Cristo que Él cuida, el templo del Espíritu del cual Él es celoso, la esposa de Cristo por la cual Él derramó su sangre. Vemos a hermanos que se animan a buenas obras, como la limpieza del templo en el día de ayer. Quiero terminar hablándole a 4 grupos de personas. Primero, a los hermanos que quieren congregarse pero no pueden. Quiero que me escuches, hermano, quiero que me escuches, hermana. Cuando el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, se está refiriendo a aquellos que voluntariamente son negligentes en el congregarse como iglesia. No se refiere a ti, hermano, no se refiere a ti, hermana, querida, querido, que sí quieres congregarte, pero tienes razones justificadas, como hemos visto anteriormente, para no hacerlo. Quiero estimularles
a que no pierdan ese anhelo y que el Señor les permita congregarse con nosotros pronto. A los hermanos que sí pueden congregarse, les quiero hablar ahora. Recuerda que el sintonizar, como dije al principio, la transmisión de la adoración congregacional nunca será un sustituto del congregarse como iglesia. Dios te manda, hermano, como regla general, que te congregues. A los que hacen mucho no se congregan y pueden congregarse. Como hemos visto, la costumbre de no congregarse como iglesia sin razones justificadas es un pecado. Por lo tanto, te llamamos a reconocer tu pecado, a arrepentirte y confiar en el perdón de Dios que Él ofrece gratuitamente en Jesucristo. Para la gloria de Dios y por amor a tu propia alma, vuelve, hermano, a congregarte. Dios y los miembros de esta iglesia Fundamento Bíblico están listos para recibirte otra vez con brazos abiertos. Por último, a todos los anteriores, recuerden que nos congregamos como iglesia para exhortarnos, para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y quiero que se pregunten, ¿a quién vas a exhortar? ¿A quién vas a provocar al amor? ¿A quién vas a incitar a las buenas obras? Esas son preguntas que son buenas para nosotros hacerlas mientras vamos de camino a congregarnos. ¿A quién voy a exhortar hoy? ¿A quién voy a provocar al amor? ¿A quién voy a incitar a las buenas obras? Permítanme ya antes de concluir darle un extra. Decirles algunas maneras de demostrar amor por nuestros hermanos en medio de esta pandemia. Una manera en la cual nosotros podemos demostrar amor por nuestros hermanos es siendo generosos con nuestro tiempo y con las posesiones que tenemos y con el dinero que nosotros tenemos. Otra manera de demostrar amor por nuestros hermanos es orando. Otra manera de nosotros demostrar amor por nuestros hermanos en medio de esta pandemia es usando las redes sociales no para difundir noticias falsas, sino para exhortarnos. Y otra manera en la cual nosotros podemos demostrar amor por nuestros hermanos en medio de esta pandemia es usando mascarillas. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de considerar lo que tú tienes que decirnos a través de ella. Perdona, Señor, nuestros pecados. Permítenos, oh Señor, estimularnos a las buenas obras, estimularnos al amor, exhortarnos unos a otros. Te pedimos, oh Señor, por la situación en la cual nos ha tocado vivir. Mira la pandemia, mira, oh Señor, cómo muchas iglesias no han podido congregarse de manera presencial debido a esto. Te pedimos, oh Señor, que esto pronto pase y que mucho de tu pueblo pueda desde ya estar anhelando el día en el cual puedan todos juntos congregarse otra vez. Y que cuando llegue ese día, los templos puedan llenarse de hermanos listos, preparados para exhortarse, para estimularse al amor y a las buenas obras y así glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a esta iglesia. Bendice, oh Señor, cada uno de los que escuchan y ven este sermón. En el nombre de aquel que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.